Jaime Belolio, ¿cómo está, ministro? Muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a ustedes, pues. Muy bien. Efectivamente llegando aquí de la mesa por crisis COVID. Sí, porque había estado esta reunión temprano. ¿Hay novedades respecto a esto, no? Esas las va a contar el ministro de Salud, pero no me corresponde a mí adelantarlo. Pero hay que estar atentos hoy día porque, tomando en consideración que hay un aumento de casos, que viene el 18 de septiembre y bueno, ya vamos a hablar de Fondéate en casa, en fin. Yo no puedo adelantar, pero nosotros revisamos hoy día, así como lo hacemos todos los miércoles, los viernes y los domingos, revisamos cuál es la situación de todo el país, algunas comunas en particular. Y por ejemplo, con el tema del aumento de casos, perdone para la tele, pero sí, yo sé que puede ser un poquito difícil, a ver si lo podemos acercar. Yo para mostrar, a ver algo si se alcanza a ver, ahí algo se alcanza a ver. Mire, esa línea gris que está acá es la cantidad de test que estamos haciendo, que va en aumento. Que va para arriba. Esta línea verde que está acá es la positividad. Esto es a nivel nacional, como a nivel nacional. Y la línea que están acá abajo, la azul, es la cantidad de contagio. Por tanto, cuando hay algunos que nos dicen, oiga, estamos de nuevo así como llegando a la etapa mala que tuvimos en junio, no es verdad. ¿No es Hemos verdad? hecho mucho más test y esos test implican que hay más casos, por supuesto, Ya. y la positividad, que es lo más importante, sigue a la baja. Ahora, de nuevo, eso no significa, Iván, que nosotros tengamos que relajarnos. Es justo al contrario, y de ahí que hicimos el plan Fondéate en tu casa. No, porque para dar el ejemplo que dio la Patricia Pollitzer en el bloque anterior, da la impresión de que la pelota está en la red y que si cae para un lado, ganamos el partido, y si cae para el otro lado, retrocedemos. O sea, da la impresión de que todavía es frágil la situación. Bueno, es frágil sin lugar a duda, porque por más que uno tenga muchas autoridades que puedan fiscalizar, por más que nosotros hagamos cuarentena súper estricta en algunas partes, si es que uno ve que la movilidad sigue siendo la misma que antes, o que las personas no adhieren a esta necesidad de lavado de manos, de distanciamiento y de uso de mascarilla, pucha, es imposible. Entonces, hay algunas comunas que uno entiende que llevan 140, 150 días en cuarentena. La comuna del Bosque hoy día supera el récord, digamos. La comuna ¿no? del Bosque lleva 150 días en cuarentena. días. Entonces, claro, uno ve la movilidad de esas comunas y efectivamente hoy día es parecida a la que tenían al inicio o antes de cuarentena. Entonces, claro, porque hay una cuestión natural. Sí, la cuarentena pierde eficacia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Argentina? En Pero Argentina si tenía esta cuarentena muy dura y hoy día estamos viendo que tienen tasa de positividad de 45%. Ya, pues, pero si la situación es frágil, ¿convenía armar todo este plan Fondéate en casa para el 18? Sí, pues convenía, porque la mayor parte de las comunas de Chile están en fase 3 o 4. ¿Ya? 264 comunas de Chile estaban en paso 3 o 4. Por tanto, si nosotros no hacemos nada, que era lo que sugerían algunos, comillas, expertos, significaba que esas comunas que están en paso 3 o 4 podían tener minifondas al exterior de 50 o hasta 100 personas. Eso no nos parecía adecuado. Entonces, Fondéate en tu casa es un llamado a que las personas celebren este 18 de una manera distinta, que la celebren con su círculo familiar íntimo, y es mayoritariamente restrictivo, en donde además una de las cosas que más complica es cuando hay traslado interregional. Es decir, algunos la llaman segunda vivienda, pero no es solo segunda vivienda, son familiares que van a ver a sus papás, que van a ver a sus hijos. Sí, lamentablemente eso no podemos hacerlo durante este 18 de septiembre. Ya, pero, o sea, no quiero insistir en el problema comunicacional que ha tenido esta semana, ministro, usted ya ha pedido disculpas varias veces, pero en la práctica, el plan paso a paso queda, entre comillas, suspendido por el fin de semana del 18, entonces. Los privilegios de la fase 3 y 4 no aplican, digamos, ese fin de semana. Pero, mira, en ese sentido, ¿no? Yo le decía antes de estar acá que quería dejar aquí el manual del paso a paso, que lo pueden bajar de COP.cl Ese es también. mío, voy a entregar copias. Este es de él, se lo vamos a dejar. Nosotros, todos los permisos y restricciones siguen exactamente igual, salvo 3. Uno, las comunas que están en cuarentena no pueden moverse, por tanto siguen con los mismos permisos que tenían de hasta 2 veces a la semana, por ejemplo, para ir a hacer compras. Las comunas que están en fase 2 tienen solo un permiso adicional, que es de 6 horas, que se puede ocupar solo un día. O el 18, o el 19, o el 20, para invitar. Hay que elegir un día. Hay que elegir un solo día, se puede ocupar solo una vez. Y las comunas que están en fase 3 o 4... Perdón, el permiso es para ir a la casa de alguien. Para ir a la casa. No para invitar a... No, a la casa de uno. El que se mueve es el que gestiona el permiso. El que se mueve es el que tiene que pedir el permiso. Y los que están en fase 3 y 4 son los que se ven más restringidos. Tienen los mismos permisos de siempre, salvo que su aforo se reduce. En vez de 25 50, que era el aforo en fase 3, se reduce a 5 y 10. Lo mismo que en fase 4. Y segunda cosa, si es que una persona que vive en una comuna en fase 3 quiere ir a una comuna que está en fase 2, también tiene que pedir permiso y lo puede ocupar una sola vez. Una sola vez en todo el fin de semana. En todo el fin de semana. ¿Esas reglas aplican viernes, sábado y domingo la próxima semana? Viernes, sábado y domingo, y además pusimos otra restricción adicional, que es
la del toque de queda adelantado, en vez de 23 horas a las 21 horas. Ministro, entre medio de todo esto se conoce que el gobierno extendió el estado de catástrofe por 90 días, no por 15 como se especuló en algún momento. ¿Cuáles son las razones verdaderas? La única razón que justifica estos 90 días son las mismas que en el pasado también hicieron que fuera por 90 días, es decir, razones sanitarias. Nosotros hicimos una ronda de consultas importante con la mesa social COVID, con alcaldes, con personas de oposición. Yo no escuché a nadie que pusiera alguna traba o que pusiera algún punto en decir, mire, ¿sabe qué? Saquemos el estado de catástrofe. ¿Por qué? Porque si lo sacamos no podríamos haber tenido ni cordones sanitarios, ni cuarentenas, ni tampoco la prohibición de funcionamiento, por ejemplo, de clubes de adulto mayor, de los ELEAM y otras cosas que eran muy importantes. ¿Todas esas decisiones están basadas en las potestades que otorga el estado de catástrofe? Efectivamente, porque significan una restricción a ciertas libertades que no se justifican en el caso de un estado de excepción, en este caso por catástrofe por la pandemia. Uno podría, si es que hay otras figuras que tienen salud, pero que podrían solamente obligar a una persona que tiene COVID positivo y sus contactos estrechos a guardar cuarentena, pero no una comuna completa. Entonces, obviamente por razones sanitarias es que esto se hizo así y esperamos que ojalá nosotros podamos terminarlo antes de 90 días. Eso es parte también eso podría pasar, digamos. Ahora, podría pasar, dependiendo de la evolución de, obviamente, el virus. ¿No hay, ministro, razones que tengan que ver con tratar de evitar la violencia, con tratar de evitar que el 18 de octubre quede dentro de este periodo, de que también llegue el plebiscito, en fin, y que después del plebiscito no haya un estallido social 2.0, en fin, de tratar de postergar lo más posible las condiciones para eso? Para ¿No está nada. eso en la mente del gobierno también? No, porque nosotros no estamos poniendo la política por encima de la salud de las personas, sino que ponemos la salud de las personas primero y por eso es que se hace por 90 días y no por otros días distintos que podrían haber tenido como una mirada política. En este caso es completa y totalmente sanitaria. Ahora, por supuesto, con respecto a la violencia, nosotros no queremos que ella ocurra. No queremos que ocurra nunca. Lamentablemente uno ha visto que hay ciertos sectores que no quieren diálogo. Hay algunos que ni siquiera quieren plebiscito, de los sectores más radicales de ambos lados. Y nosotros lo que estamos diciendo es que la mayor parte de los chilenos quiere ese plebiscito para que sea de forma segura desde la perspectiva de seguridad pública, así como también segura desde la perspectiva sanitaria. Y en eso estamos completamente enfocados, en que sea muy participativo para que refleje lo que realmente quieren los chilenos. ¿Y cuánto le preocupa al gobierno entonces los hechos de violencia de ahora? El viernes 11 de septiembre hubo varios hechos de violencia, Carabineros dijo que fueron de menos intensidad, pero hubo una persona muerta, una joven muerta en La Pintana, volvió a haber violencia anoche en Coyipulli, o sea, es decir, las balas están corriendo, digamos. Entonces, hay un problema. Y obvio que hay un problema y ya ha existido ese problema y nosotros lo que estamos viendo es que el mismo 11, tal como tú lo mencionas, Carabineros está más preparado, tiene otra fórmula también de acercarse para hacer el control del orden público, en donde primero se separa completamente de aquellos que son manifestantes pacíficos, de aquellos que quieren causar violencia, que es parte de los aprendizajes desde el 18 de octubre en adelante. Pero, de nuevo, la prueba de fuego para todos es que no haya violencia. En una democracia, la violencia como método legítimo de expresión política es total y completamente inaceptable. Lo mismo que los discursos de odio, lo mismo que esta idea de querer cancelar al otro que uno ve mucho en redes sociales, en donde si piensas distinto que yo, lo que hago es tratar de funarte, tratar de sacarte. No, la democracia se enriquece a través de la diversidad de opiniones. De eso se trata además el plebiscito, de dos opiniones perfectamente legítimas, dos opciones legítimas que están puestas en la Constitución, que son dos maneras de cambiar la Constitución, una a través de las reglas actuales, otra a través de una convención constituyente o una convención mixta. Entonces, nosotros también hemos querido impulsar desde el gobierno el que desdramaticemos esas diferencias. ¿En qué sentido, Iván? Porque dentro de los chilenos hay distintas opiniones y eso está bien, de eso se trata la democracia. Pero todos queremos cambiar la Constitución y más bien lo que nosotros queremos empujar es que empecemos a hablar de los contenidos, porque poco sabemos de qué es lo que se quiere cambiar de la Constitución. Sí, y desde el gobierno han distribuido una minuta que el propio presidente empezaba a socializar. Vamos a hablar de eso en un momento más, pero ya que menciona Carabineros, ¿está Carabineros mejor preparado para un estallido de violencia como el que podría venir o como los que están viniendo en episodios más pequeños? Yo en primer lugar espero que no hayan estallidos de violencia. Una cosa de nuevo son las manifestaciones de las personas perfectamente legítimas en una democracia y otra cosa distinta es cuando hay un grupo de personas que solamente cree que la violencia es lo que es el método de expresión política. Y por supuesto que Carabineros está más preparado en el proceso de modernización, de adquirir equipo, de formación de ellos mismos, de entrenamiento, por supuesto que lo está y eso se dio de hecho el día 11 de septiembre. Ministro, ¿qué opina el gobierno de la... Dicen que le molestó al gobierno que la Contraloría levantara sumarios administrativos contra 7 generales por responsabilidad de mando en cómo Carabineros aplicó los protocolos de control de orden público desde el 18 de octubre en adelante? Mire, Iván, más que molestarnos, es primero los carabineros que hoy día tenemos, son los carabineros que custodiaron el 11 de septiembre para que hubiese paz,
para que las personas pudiesen convivir y tranquilamente llegar a sus hogares y o hacer sus labores, así como también son los mismos que van a tener que custodiar el 18 de octubre y el 25 de octubre cuando sea el plebiscito. Entonces, justo la oportunidad en la cual esto se hace, primero llama la atención. Segundo, que sea a través de algo que se filtra, también es algo que llama la atención. Pero la Contraloría tiene ciertas atribuciones, si bien hay discusiones entre los abogados en si podían o no podían hacer lo que justo hicieron, es un sumario y por tanto es un sumario que está en una primera etapa y ese sumario se trata de algunas cosas, claro, que pueden llamar la atención, ¿no? Porque es como que los generales tuviesen responsabilidad sobre lo operativo. Y esos operativos los generales no están en lo estratégico. Sería como, aparece hoy día en una columna en el Mercurio, sería como decirle al director de un hospital, hacerle un sumario administrativo porque se atrasaron unas cirugías en el hospital. Entonces, claro, ahí hay como una diferencia, pero nosotros esperamos que Carabineros, estamos seguros que Carabineros va a responder a ese sumario que está en esa primera fase, dando cuenta de cada una de las diferencias, digamos, que hace Contraloría. Y además Contraloría lo que hace es recibir una serie de denuncias, algunas que son anónimas y que tienen como objeto más bien desestabilizar a Carabineros. Y otras que son serias y por supuesto que tienen que ser atendidas por la Contraloría y también por la entidad de Carabineros. ¿Pero no debería la Contraloría hacer caso de denuncias anónimas? No, por supuesto que sí. Obvio que tiene que hacer caso. Lo que sí puede ser un error es que cuando hay un grupo de personas que lo que quiere es denostar a Carabineros para que simplemente no exista la función de Carabineros y después hace denuncias anónimas, estas tienen que ser revisadas también. Contraloría está bien que reciba esa denuncia anónima para proteger a veces la identidad de quien lo hace, porque sobre todo cuando hay casos de corrupción, por ejemplo, esa está bien que sea anónima, pero no, esto es un hecho que está en una fase inicial y esa fase inicial tampoco se debió haber filtrado porque tiene que responder la entidad de Carabineros y nos parece bien que así eso suceda. ¿Y por qué le parece sospechoso la filtración y el timing, el momento en que esto se conoce? Porque bueno, se hace justo un día antes del 11 de septiembre, que es un momento en donde Carabineros evidentemente iba a tener que aplicar el orden público para resguardar a la ciudadanía, parte de la obligación del Estado. Y no tengo ninguna duda de que hay un grupo de personas que quiere desestabilizar la institución de Carabineros, pero cuando eso pasa, Iván, el problema no es de Carabineros, el problema no es del gobierno, el problema es del Estado de Derecho, porque el monopolio del uso de la fuerza está dado a Carabineros para que sean ellos quienes hagan el control de orden público. Entonces nosotros respaldamos esas acciones de Carabineros en el control de orden público que está fijado por la ley. Y si alguien se sale de esa ley, si alguien no sigue el reglamento de uso de fuerza o comete un delito o un crimen, por supuesto que tiene que ser eso investigado por los tribunales de justicia. Eso es lo que diferencia una democracia de una que no lo es. Pero si eso es así, si está en la investigación en el Ministerio Público, si están los sumarios internos de Carabineros y además se suma estos sumarios de la Contraloría, ¿correspondía que el gobierno le diera tanto apoyo a Carabineros después de que se conoce esto? Pero es que, de nuevo, Carabineros es una entidad que tiene como una obligación de mantener el orden público. Por supuesto que lo que le toca al Estado, no solo al gobierno, es respaldar la acción de Carabineros que se encuentra delimitada dentro de la ley. Y cuando alguien de nuevo se sale de esa ley, por supuesto que son los tribunales quienes tienen que mandatarlo. Ya, lo que pasa es que se entendió como que el gobierno estaba defendiendo a Carabineros, ministro. En estos sumarios. Defendiendo a los generales. Los Carabineros se pueden defender ellos mismos y lo han hecho bien en sus mismas declaraciones que ellos sacaron durante estos días. Pero no llama la atención que justo haya sido esa oportunidad, recibiendo esas denuncias que muchas no tenían como objeto proponer algunos antecedentes, pero no, está en una fase inicial de investigación y por tanto ahora le toca a Carabineros poder responder cada uno de los puntos que ha levantado la Contraloría. Ministro, lo cambio de tema. Se supone que se va a presentar hoy una acusación constitucional contra el exministro Jaime Mañalich. Está pendiente todavía la que se ha anunciado contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, digamos, de si se va a presentar o no. ¿Qué piensa el gobierno de eso? A ver, cuando hay un grupo de personas que después del 18 de octubre, o más bien después del 15 de noviembre, yo siento que a mí era diputado en ese momento, firmamos un acuerdo por la paz y la nueva Constitución, que luego significó en enero una reforma constitucional. Algunos se sintieron como culpables, porque algunas de sus bases les decían que habían salvado al gobierno, lo cual ya es un poquito contradictorio, porque esto tiene que ver con la democracia, que frente a las crisis sociales, crisis políticas, la fórmula de resolverlas es a través de la democracia. De eso se trata el plebiscito. Y de ahí en adelante se han presentado una serie de acusaciones constitucionales que va a ser el triste legado de una oposición hoy día fragmentada, llevada hacia un extremo por esa oposición que se ha opuesto a todo, más radicalizada, y que ha dejado silente a esa oposición moderada. Que presenten a 24 horas antes, o que traten de presentar a 24 horas antes que venza el plazo una acusación contra el exministro Mañalich, da cuenta de que no habían fundamento, sino que simplemente es una cuestión política. Lo mismo con respecto al ministro de Interior, Víctor Pérez, que todavía no alcanza ni siquiera 50 días, en donde lo que le exigían es que resolviera el problema de los camioneros y ese se resolvió. Entonces, hasta mismas personas de oposición, de esa oposición moderada, han sacado la voz diciendo que es un sinsentido. Que haya un festival de acusaciones constitucionales por parte de la oposición más radical, creo que es un triste legado del que vamos a tener durante este año 2020 y 2019. ¿Y usted dice que la oposición moderada se siente culpable?
No, yo digo que hay algunos de esa oposición que también fueron parte del acuerdo del 15 de noviembre, que empezaron a sentirse culpables y entonces, como respuesta a aquello, presentaron una y otra acusación constitucional, sin fundamentos y más bien por razones políticas. Y de eso no se tratan las acusaciones constitucionales. Son herramientas demasiado serias y profundas como para utilizarlas solo para dejar tranquilos a alguna comilla base. Entonces, eso puede servir para el Twitter, pero no sirve para gobernar. No sirve para que realmente nosotros tengamos una democracia sólida, que es lo que necesitamos en estos tiempos. Entonces, yo le pediría a esa oposición más radical que en vez de seguir tratando de paralizarlo todo, contribuya a que tengamos un diálogo. Porque cuando pasa, Iván, que simplemente hay peleas entre los dos sectores, ¿quiénes desaparecen? Desaparecen las personas comunes y corrientes, que quieren que sus urgencias, que quieren que sus dolores sean las urgencias del gobierno. A eso nosotros estamos enfocados y obviamente nos desvía el que algunos pretendan simplemente seguir en esta fiesta de acusaciones constitucionales. Y en el caso de la acusación contra la jueza Silvana Donoso de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ahí es transversal, ahí hay muchos parlamentarios de gobierno que están a favor. De hecho, Andrés Longton, el parlamentario de gobierno, que fue el principal defensor de esa acusación, el acusador, digamos. ¿Qué piensa de que se haya aprobado eso? ¿No pone en duda, no pone en riesgo la independencia de los fallos de los jueces? Bien, nosotros miramos eso con mucha atención y por supuesto ahora al Senado no le toca hacer un análisis puramente político, sino que le toca también actuar como juez. Y por tanto nosotros esperamos que actúen en la conciencia de lo que significa el que ellos actúen como juez y las consecuencias que eso tiene. ¿Qué significa eso, ministro? Lo que pasa, Iván, es que yo tampoco puedo meterme exactamente en el fondo de la acusación, porque es una acusación en donde los diputados la presentan en el marco de una atribución, igual como las otras. Ya, pero si usted llama a que el Senado evalúe bien lo que significa, evalúe bien su papel de juez, significa que piensa que esto efectivamente puede dañar la independencia del Poder Judicial, ¿o no? ¿Estoy interpretándolo bien? Lo que nosotros hemos dicho es que respetamos muchísimo la independencia de los poderes. Y que ese artículo que permitió que ese asesino criminal saliera libre, nosotros lo modificamos en este gobierno. Y más aún, dijimos que había un conjunto de otras leyes que nosotros creemos que hay que modificar, porque son excesivamente garantistas. Y de ahí que el ministro de Justicia haya propuesto que va a haber un nuevo Código Penal, un nuevo Código Procesal Penal, ya, pero esta un nuevo acusación régimen no se de trata de restricciones. eso. Esta acusación se trata de si la jueza cumplió o no cumplió con la ley, supongo, ¿no? Y no solo eso, sino que también es una cuestión administrativa. Pero de nuevo, a nosotros como gobierno no nos corresponde todavía el opinar sobre esa parte específica. Sí vemos con mucha atención qué es lo que vaya a suceder. Y si me preguntan si yo hubiese sido diputado, ¿qué hubiera votado? Yo no lo hubiera aprobado. ¿Usted hubiera votado en contra? Yo no hubiera aprobado esa acusación. ¿Y qué piensan los parlamentarios de gobierno que lo hacen? Está bien, ellos pueden evaluarlo, ellos pueden evidentemente tener razones para hacerlo. Yo he escuchado algunos de los argumentos que ellos han dado. Sin embargo, como gobierno lo que sí queremos decir es que en la etapa que ahora tiene el Senado no solo actúa en términos de hacer un análisis puramente político o de admisibilidad, sino que ya mucho más en el fondo y actúan como jueces. Y por tanto en eso, como jueces, tienen que también tener conciencia de qué es lo que eso significa en adelante. Vamos a estar con el senador José Miguel Insulza más adelante acá en el programa, pero oiga, ya que lo menciona, el 28 de agosto lo nombró el ministro, ¿no? Si no me equivoco. De junio. Bueno. De julio. De julio, sí, sí, toda la razón, el 28 de julio, sí, el 28 de agosto hace muy poco, el 28 de julio. Se supone que que el cambio de gabinete en general, entre otras de las virtudes que supuestamente iba a tener, iba a ser el controlar a la coalición de gobierno. Y esta semana perdieron el salario mínimo, lo perdieron por una mayoría más o menos importante, pero hubo 4 votos en contra de parlamentarios de Chile Vamos y 15, si no me equivoco, abstenciones de parlamentarios de Chile Vamos. ¿En qué está el orden de la coalición? Yo creo, sinceramente, Iván, y muy humildemente, en que los últimos 50 días efectivamente hemos contribuido a que Chile Vamos hoy día pueda funcionar mejor, a que tengamos una sintonía mayor, una mayor coordinación, este nuevo trato que se ha llamado, en donde ha estado el ministro de Interior, el ministro de Sexpress, y a mí también me ha tocado participar mucho de eso. El propio presidente de la República ha tenido reuniones con los presidentes de partido, con los jefes de bancada, pero eso no significa que tengamos la tarea hecha. Entonces todavía nos falta, y por ejemplo esa es una señal de que nos falta esa mayor coordinación todavía. Ahora, ¿hemos mejorado? Por supuesto que sí. Y eso no es que yo ya diga tarea cumplida, pero sí en estos 50 días la incorporación de tanto el ministro Desbordes, el ministro Alamán, el ministro Pérez y la mía, ha significado un nuevo impulso y un nuevo tratamiento para Chile Vamos. Porque para nosotros gobernar no es solamente estar con Chile Vamos, que es clave, y por eso que nos quisimos enfocar también en esa unidad, sino que también es para todos los chilenos. Y de ahí hacer ese llamado a esa oposición moderada para que también nos ayude a que, por ejemplo, el ámbito del salario mínimo, en vez de que lo paguen las pymes, lo pague el Estado. De eso se trata ese proyecto.
nosotros tenemos una tarea que es muy importante, que una vez saliendo de la pandemia, empecemos la recuperación. Y esa recuperación, en donde hay más de 2 millones de empleos que se han perdido, significa una tarea que tiene que ser en unidad. Entonces, ¿necesitamos Chile Vamos? Sí, pero también necesitamos al resto de la oposición, a la oposición moderada que ha estado silente, e inclusive a esa oposición más radical. También los necesitamos a ellos, porque el desafío de salir juntos de la pandemia y comenzar juntos la recuperación es el desafío de todos. ¿Qué significa que lo pague el Estado y no lo paguen las pymes? ¿Que va a venir el proyecto en la insistencia en el Senado con un subsidio a las pymes o que va a venir con una mejora del ingreso mínimo garantizado? ¿Cuál es el camino? No, me refería al ingreso mínimo garantizado, porque hay que recordar que durante el año pasado se subió el salario mínimo de 301.000 a 320.000, y que entonces, pero en verdad lo que reciben las personas son 360.000 pesos por el ingreso mínimo garantizado. Y esa toda parte la paga el Estado, es un subsidio del Estado. Entonces, si uno subiera ese salario mínimo de 320 a 330, esos 10.000 pesos los deja de pagar el Estado, pero tampoco los recibe adicional la persona. Entonces, ahí lo que nosotros decimos es que para las pymes esto es muy importante, que son las que más se han visto dañadas luego del 18 de octubre y en la pandemia. Entonces, si queremos recuperar el empleo, que va a ser el foco del presupuesto, además, que se va a presentar a finales de este mes, ese es un presupuesto para la recuperación y sobre todo para la recuperación de los 2 millones de trabajos. Ahora, cuando hay parlamentarios de derecha que votan en contra de su propio gobierno, la verdad es que para los parlamentarios de centro-izquierda es bien difícil votar a favor de algo así, ¿no? Entiendo, pero esa responsabilidad que queremos llamar a que en unidad podamos recuperar esos 2 millones de empleos es para todos, para los parlamentarios de derecha, para los parlamentarios de izquierda, no solamente para unos. Ministro, lo mencionamos cuando hablábamos de la acusación eventual contra el ministro Víctor Pérez. Usted dijo esto se había solucionado. El Curio cuenta hoy que todavía no se firma el acuerdo entre los camioneros y el Ministerio del Interior, y algunos dirigentes camioneros siguen insistiendo en que hay que cambiar la palabra terrorismo por delincuencia en el caso de esta garantía que se les dio a los camioneros de que el Estado funciona como una especie de deducible, de que les paga lo que las compañías de seguro no les van a pagar en caso de ataques terroristas. Ellos quieren que sea para cualquier tipo de acto, lo que es bien complicado. ¿Qué piensa el gobierno de eso? El gobierno tiene un acuerdo, y ese acuerdo fue con ellos, y por tanto una vez que está hecho, uno espera que ese se cumpla. ¿Y con la palabra terrorista? Por supuesto, que fue lo que había sido acordado, y por tanto nosotros queremos insistir en aquello. Ya existía un programa en Cercotec que tenía que ver con esto mismo. O sea, no es que se haya creado un programa nuevo, sino que ya existía frente a aquellos casos que han sido víctimas de terrorismo, por ejemplo, en incendios, no solamente de vehículos, sino que también de vehículos de camiones, me refiero, sino que también tractores y otros que también son la fuente de ingresos de muchas familias. Entonces, nosotros queremos que esos compromisos, por supuesto, que se mantengan, y vamos a estar alerta a que eso ocurra. Nosotros, como gobierno, hicimos nuestra parte. Y hay proyectos de ley que también están en el Congreso, a los cuales les pedimos también al Congreso que nos ayude a apurar el tranco. Hay algunos proyectos de ley que llevan demasiado tiempo parados ahí. Por ejemplo, la ley de migraciones. La ley de migraciones lleva 7 años tramitándose y tenemos una ley antigua de más de 45 años. Entonces, ya simplemente no aguanta más, necesitamos cambiarla. Lo mismo con respecto a la ley que reforma las pensiones. Lo mismo con varias en materia de seguridad. No se entiende el que el Senado haya aprobado casi por unanimidad la ley de infraestructura crítica y la hayan rechazado en la Cámara de Diputados. Entonces nosotros le pedimos también mayor colaboración al Congreso de manera a poder combatir el terrorismo, el narcotráfico, el que no hayan ingresos irregulares en términos de migraciones. Es parte de lo que las personas quieran. Entonces, de nuevo, cuando esto se transforma en una pelea entre el Congreso o algunos del Congreso con el gobierno, quienes quedan fuera de esa mirada son las personas comunes y corrientes que nos están pidiendo que por favor avancemos. Ahora, yo entiendo que los problemas son muchos y que hay múltiples planes y múltiples proyectos de ley, en fin, pero en el tema de pensiones eso está parado en la práctica desde antes de que se aprobara el tema del retiro del 10%. ¿Qué va a pasar? ¿El gobierno lo va a mover ese proyecto o va a dejar que pase nomás? No, a nosotros nos interesa, por supuesto, que avance. O sea, había un acuerdo en la Cámara de Diputados que luego algunos desdijeron en el Senado y no nos parece que eso sea así. Las personas necesitan... Pero en eso llevamos 2 meses. Está bien, y nosotros necesitamos, y las personas necesitan, que se apruebe esa reforma de las pensiones para que mejoremos sustantivamente las pensiones. Lo hicimos con el pilar solidario, pero ahora es necesario todavía más, especialmente para las clases medias y especialmente para las mujeres. Entonces, yo le pediría ahí al Congreso y particularmente al Senado que avancemos, porque pareciera que hay algunos que simplemente no quieren que una reforma tan importante lleve la firma del presidente Piñera. Yo creo que eso lo que hace mal... ¿Usted cree que están dilatando por eso?
No, en la práctica están dilatando porque no están de acuerdo con la postura del gobierno. Hay algunos que no están de acuerdo, hay otros que se están echando para atrás de un acuerdo que se llegó en la Cámara de Diputados y otros que sinceramente no quieren avanzar porque no quieren que lo haga el presidente Piñera. Yo creo que eso no es de la política que quieren los chilenos. Los chilenos quieren la política que les solucione sus problemas, que sus urgencias puedan ser resueltas. ¿Qué sector podría no querer que la reforma de pensiones lleve la firma del presidente? Pero mire, hay un punto ahí que es relevante, porque en la Cámara de Diputados se aprobó el que iban a ser 6 puntos adicionales de cotización. Sí. Y se había llegado a un entendimiento que podían ser 3 puntos para la cuenta individual y 3 puntos para un fondo solidario. Sí. Después del 10%, lo que hizo la oposición muy fuertemente fue contribuir a que más personas insistieran en que esos 6 puntos tienen que ir a las cuentas individuales. Ahora, la inmensa mayor parte de los chilenos cree que esos 6 puntos tienen que ir a las cuentas individuales. Entonces, este gobierno estaba disponible a hacer 3-3, pero las mismas personas ahora quieren que sea 6-0. Entonces, nosotros les pedimos a los parlamentarios, particularmente de oposición en el Senado, que nos dejen avanzar y que nos dejen avanzar en esta propuesta que es 3-3. Y no en la que ellos quieren que es 0-6. El gobierno no se está echando para atrás, digamos, del 3-3. El gobierno no se está echando para atrás para nada. Lo que sí vemos es que hay una presión cada vez más importante de parte de la ciudadanía y también de algunos parlamentarios en decir, mire, la mayor parte de la ciudadanía, así como estaba de acuerdo con el 10%, también está de acuerdo con que los 6 puntos de cotización vayan a su cuenta individual. Entonces, nosotros queremos mejorar las pensiones ahora. No podemos seguir esperando en esta materia. Tenemos pensiones que no dan cuenta de lo que es la urgencia para millones de chilenos y, por tanto, queremos apurar ese, así como también la ley de migraciones, así como también las leyes de seguridad, porque necesitamos mejores herramientas para mejorar la situación de cada uno de los chilenos en el país. Una última cosa sobre este documento que aparece en La Tercera y en el Mercurio hoy, este documento del presidente con 10 contenidos claves para una constitución democrática. Esto, como lo dijo el presidente, ¿se va a terminar convirtiendo en un proyecto de reforma constitucional o en un proyecto de constitución? Bueno, el presidente ha dicho que en caso de que ganara el rechazo, sí, se va a presentar un proyecto de reforma constitucional en donde ahí están esos 10 puntos centrales que además son muy similares a los que él propuso una vez que promulga la reforma constitucional. Entonces, ahora, también dijo que si ganaba el apruebo a la Convención Constituyente le iba a presentar un proyecto de constitución. Y eso está bien. O sea, a nosotros nos interesa participar en el debate de esos contenidos. ¿Por qué? Porque dentro de Chile Vamos y en el gobierno hay diferencias de opinión sobre apruebo o rechazo. Pero no tenemos diferencias diferencias sustantivas con respecto a los contenidos. Y aquí hay una propuesta de 10 contenidos esenciales. En cambio, en la oposición no han querido hablar de contenidos. Y no han querido hablar de contenidos porque entre ellos tienen muchísimas diferencias. Entonces, ¿qué es lo que piensan realmente sobre el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos? Sobre la posibilidad de que los padres puedan escoger la educación que quieren de sus hijos. Sobre ámbitos de salud, sobre ámbitos de la propiedad privada. Sobre, por ejemplo, la independencia del Banco Central. Ese tipo de cuestiones adentro de la izquierda hay diferencias radicales. Hay una posición socialdemócrata, hay una posición más moderada y una posición muy radical que no cree en ninguna de las cosas que yo te acabo de mencionar. Entonces, es importante a puertas del plebiscito que también nos digan, todos, muestren sus cartas. ¿Qué es lo que les gustaría cambiar de la Constitución? Y nosotros como gobierno estamos contribuyendo a ese debate. Subrayar que el gobierno quiere una reforma a la Constitución, ¿de alguna manera no pone más cerca al gobierno del apruebo que del rechazo? No, yo no me puedo hacer cargo de esas interpretaciones. El gobierno ha dicho que, y el presidente ha sido muy claro en que nosotros sí creemos que hay que modificar la Constitución. Esta era parte del programa de gobierno del presidente Piñera antes de que fuera electo y por supuesto que aquí hay materias que son esenciales que tienen que ser parte de esa discusión constitucional. El ministro secretario general de Gobierno, Jaime Belolio, esta mañana acá en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti, Iván. No quiso adelantar nada del informe, pero ya. Es que no puedo, porque eso es lo